Cada año, el mundo produce millones de toneladas de aguacates. Es un fruto abundante, sabroso, energético, pero con un residuo que casi todos ignoramos: el hueso. Ese núcleo duro y liso que suele ir directo a la basura podría ser, literalmente, una llave para resolver parte de la crisis del plástico. ¿Y si te dijera que a partir de esos huesos es posible fabricar un bioplástico biodegradable? No uno que tarde siglos en descomponerse, como los plásticos derivados del petróleo, sino uno que vuelve a la Tierra en solo 240 días, sin dejar microplásticos, sin liberar toxinas, sin saturar vertederos ni océanos. En este video vamos a recorrer todo el proceso técnico detrás de esta innovación. Cómo se recolectan miles de toneladas de huesos, qué maquinaria se necesita, cómo se extrae el almidón y cómo se transforma en envases plásticos de alta resistencia. Una tecnología real, desarrollada en América Latina, que ya abastece a más de 11 países en el mundo. Acompáñame paso a paso por este viaje industrial que transforma un residuo alimentario en una alternativa ecológica viable al plástico convencional. Porque sí, la próxima cuchara que uses podría haber sido, alguna vez, el corazón de un aguacate. Antes de pensar en plásticos ecológicos, hay que resolver un problema logístico clave. ¿De dónde salen millones de huesos de aguacate? Porque para que esta innovación funcione, se necesita una fuente constante, masiva y confiable de materia prima. La respuesta está en los lugares más cotidianos: restaurantes, cadenas de comida rápida, supermercados, plantas procesadoras de aguacate y mercados agrícolas. En países productores como México, Chile o Perú, donde el aguacate forma parte de la dieta diaria y de la economía agrícola, los huesos se acumulan a escalas impresionantes. Solo en México, por ejemplo, una planta de reciclaje especializada puede procesar hasta 15 toneladas de huesos por día. Los principales puntos de acopio provienen de restaurantes y franquicias que elaboran guacamole, ensaladas o sándwiches con aguacate. Empresas alimentarias que producen aceite, purés, jugos o productos derivados. Mercados de abasto donde el descarte se acumula por toneladas. Procesadoras de aguacate industrial que separan la pulpa para exportación o envasado. Estas entidades establecen acuerdos directos con recicladoras o bioplanta, entregando el residuo fresco, limpio y en grandes volúmenes. A cambio, reducen sus residuos, evitan pagar por su gestión y aportan a una cadena de economía circular. Una vez recolectados, los huesos se trasladan en camiones cerrados a la planta de procesamiento. Allí comienza la primera fase técnica: la limpieza y el secado. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque los huesos llegan con restos de pulpa adherida, humedad y materia orgánica en descomposición. Y procesarlos así no solo afectaría la calidad del bioplástico final, sino que pondría en riesgo la integridad de la maquinaria. Por eso, lo primero que se hace es sumergirlos en depósitos de lavado industrial, donde cepillos rotatorios, boquillas de agua a presión o limpiadores ultrasónicos eliminan toda la materia blanda. Luego, los huesos pasan a una cámara de secado industrial, donde ventiladores y flujos de aire caliente reducen la humedad interna. Este secado debe ser uniforme. Si el hueso no está completamente seco, se puede atascar o quemar. Durante la trituración, al final de esta etapa, lo que se obtiene es una materia prima limpia, seca y estable, lista para ingresar a la fase mecánica más exigente, la trituración. Los huesos de aguacate no son fáciles de tratar. Son duros, compactos, con una estructura densa pensada para proteger la semilla. Pero justo por eso, son también una fuente ideal de almidón resistente. Y para extraerlo, primero hay que descomponer su estructura por completo. Este paso comienza con la trituración mecánica. Los huesos secos se cargan en trituradores industriales de alta potencia, diseñados para trabajar materiales de alta dureza. Estos equipos suelen operar con cuchillas giratorias de acero templado o martillos rotativos, capaces de desintegrar los huesos en fragmentos pequeños con gran velocidad. Luego, un sistema de cribas y tamices vibratorios filtra los fragmentos y los separa por tamaño,
enviando solo el material adecuado a la molienda fina, donde se convierte en polvo homogéneo. Este polvo no es aún bioplástico, pero sí el material base que permitirá aislar el almidón. Por eso, es importante que sea uniforme, sin grumos, sin humedad y sin restos de fibra dura o partículas metálicas que puedan haber quedado en el hueso. En algunas plantas, este proceso se refuerza con molinos de bolas o sistemas de impacto controlado que logran una granulometría más fina para facilitar la extracción química posterior. Durante toda esta etapa, es fundamental mantener controlada la temperatura de la maquinaria. Finalmente, el polvo resultante se almacena en silos cerrados y etiquetados, listos para ingresar al siguiente paso, la extracción del almidón, que será la base del nuevo bioplástico. Hasta ahora, el hueso de aguacate ha sido recolectado, limpiado, secado y molido, pero lo que realmente interesa para fabricar bioplástico no es el polvo como tal, sino uno de sus componentes internos, el almidón. El almidón es una molécula compleja formada por cadenas de glucosa. En este caso, actúa como base estructural para crear un polímero biodegradable capaz de reemplazar parcialmente al plástico convencional. Pero extraerlo no es tan simple como filtrarlo. Requiere una serie de procesos químicos, enzimáticos y físicos que deben ejecutarse con precisión. Todo comienza en una unidad de extracción, donde el polvo de hueso es mezclado con una solución acuosa específica. Aquí se pueden usar dos enfoques: un tratamiento enzimático, que aplica enzimas que degradan las proteínas y lípidos que rodean al almidón. Un tratamiento químico suave, con disoluciones alcalinas o ácidas controladas, que separan los componentes solubles del insoluble. La mezcla es agitada continuamente, en tanques de acero inoxidable con control de temperatura, para mantener las condiciones óptimas del proceso. Una vez que el almidón comienza a liberarse de las estructuras celulares del hueso, el siguiente paso es filtrar la mezcla, separando los sólidos no deseados. Esto se realiza mediante filtros industriales o tamices rotativos que permiten recuperar solo la fracción rica en almidón. Pero aún no está listo. Lo que se obtiene es una suspensión, una mezcla acuosa que contiene almidón disperso en el líquido. Para concentrarlo, se utiliza una centrífuga industrial que gira a altas revoluciones y separa las fases por densidad. El almidón se precipita al fondo, mientras que los líquidos sobrantes se eliminan. Este almidón húmedo pasa entonces a una cámara de secado térmico, donde se evapora el agua restante hasta obtener un polvo blanco o beige claro, muy fino, muy puro. Cada gramo de este almidón representa una parte del hueso que fue transformada, separada y ahora está lista para ser reensamblada con nuevos componentes. El primer paso es la mezcla controlada. El almidón se introduce en una mezcladora industrial donde se combina con otros ingredientes naturales, aceites vegetales, que aportan elasticidad, plastificantes naturales, como glicerina o sorbitol, que suavizan el polímero, fibras vegetales o proteínas para reforzar su estructura y, si se desea, colorantes naturales o aditivos funcionales. Este proceso debe garantizar una mezcla homogénea, sin grumos ni fases separadas. El objetivo: crear una masa plástica flexible y resistente, moldeable bajo calor, pero estable a temperatura ambiente. Una vez mezclado, el material pasa a la extrusora, una máquina clave del proceso. La extrusora es un cilindro de acero con un tornillo interno que gira, empujando el material hacia adelante mientras se calienta progresivamente. Durante su recorrido por la extrusora, el material se compacta, derrite parcialmente y homogeniza. Bajo presión constante, la mezcla es empujada a través de una boquilla o dado que le da su forma inicial. Generalmente tiras, filamentos o hilos continuos. Al salir, el material aún caliente pasa por un sistema de enfriamiento por aire o agua, que solidifica su forma. Luego, una cuchilla rotativa corta el bioplástico en pequeños gránulos cilíndricos de tamaño uniforme, similares a los pellets del plástico tradicional. Estos gránulos son el formato estándar para su transporte y uso posterior. Pueden ser almacenados, empaquetados y distribuidos a fabricantes que los fundirán nuevamente para crear productos finales.
botellas, utensilios, empaques, tapas, bolsas, bandejas y mucho más. Los gránulos de bioplástico hechos a partir de huesos de aguacate ya han superado todos los retos del proceso. Son limpios, estables, listos para transformarse en algo más, pero aún no son productos. Falta la etapa más visual, más concreta, darles forma, color y función. Todo comienza cuando estos pequeños cilindros son cargados en máquinas industriales que trabajan con precisión milimétrica. Dentro, el calor los reblandece. A medida que la temperatura sube, los polímeros derivados del almidón comienzan a fundirse. Y es justo ahí, cuando alcanzan la consistencia ideal, que se inyectan a presión dentro de moldes metálicos cerrados, como si se tratara de llenar la cáscara invisible de una cuchara, una tapa o un tenedor. El molde se enfría, se abre y, de su interior perfectamente definido, aparece el primer objeto terminado, compacto, funcional, casi igual que uno de plástico tradicional, pero con una diferencia que lo cambia todo. Este utensilio se descompone en solo 240 días. No necesita siglos, ni libera microplásticos, ni flotará en un océano durante generaciones. Pero no todo se hace por inyección. En algunos casos, el bioplástico se trabaja como si fuera masa para una piel. Se forma en láminas delgadas que se calientan, se estiran y se amoldan al vacío sobre estructuras tridimensionales. Así nacen bandejas, contenedores, envases para alimentos, productos huecos, ligeros, pero resistentes, hechos para durar lo justo y desaparecer sin dejar huella. También existen líneas de producción continua, donde el material se extruye en largas cintas, como si fuera una película biodegradable. Estas cintas se enfrían sobre rodillos metálicos y luego se cortan, troquelan o doblan hasta transformarse en bolsas, tapas, sobres, etiquetas. Cada forma cumple una función. Después del moldeado, todo se enfría cuidadosamente, se inspecciona, se recorta, se pule. Si algún producto tiene rebabas o imperfecciones, se corrige en el momento. El control de calidad no es una formalidad. Es lo que garantiza que cada pieza cumpla con los estándares de resistencia, flexibilidad, higiene y biodegradabilidad que exige el mercado y el compromiso ambiental. Y así, después de haber sido deshecho, polvo, almidón y mezcla, el hueso del aguacate se convierte en algo nuevo, una forma útil, diseñada para ser usada y luego volver a la tierra sin contaminarla. Cada pieza que sale de esta línea de producción es una muestra tangible de lo que ocurre cuando combinamos tecnología, bioquímica e intención ecológica. Lo que alguna vez fue un simple residuo orgánico, hoy se presenta como una alternativa viable y concreta al plástico derivado del petróleo. Durante décadas, el plástico nos dio comodidad, eficiencia, velocidad, pero también dejó una huella: océanos saturados, aire envenenado, ecosistemas fragmentados. Hoy, sin embargo, ya no basta con señalar el problema. Es momento de construir las soluciones. Y a veces, esas soluciones nacen donde menos lo imaginamos, en el hueso olvidado de un aguacate. Transformar un residuo agrícola en bioplástico no es solo una innovación química o industrial. Es una declaración que otro modelo es posible, que podemos tomar lo que antes era basura y convertirlo en materia útil, que el futuro no tiene por qué estar hecho de petróleo, sino de inteligencia natural, de cadenas circulares, de decisiones, con conciencia. Un envase hecho con hueso de aguacate no se queda siglos flotando en un río. No necesita enterrarse bajo toneladas de tierra, ni genera toxinas invisibles. Se usa, se degrada y vuelve al ciclo sin destruirlo. México, uno de los mayores productores de aguacate del mundo, ya lo entendió. Hoy, desde una planta que procesa más de 15 toneladas de huesos por día, se fabrican utensilios y envases que llegan a 11 países. Cada cuchara, cada tapa, cada bandeja biodegradable es un recordatorio de lo que ocurre cuando la innovación y la sostenibilidad se cruzan. ¿Te imaginas un mundo donde todos los residuos tuvieran una segunda oportunidad como esta? El cambio no empieza en una fábrica, empieza en la decisión de elegir mejor, de apoyar lo que vale, de compartir lo que transforma.
Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te pareció útil, compártelo, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando tecnologías que cuidan el planeta sin renunciar a la calidad ni a la utilidad. Hasta el próximo video.